Hola amigos del podcast de Jesús, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Yo estoy muy emocionada porque vamos a comenzar este capítulo de este estudio bíblico donde vamos a ver Mateo capítulo 7. Y bueno, estoy muy contenta porque actualmente mi esposo y yo estamos leyendo el Antiguo Testamento y dentro de esto a veces uno le hace falta el Nuevo Testamento. Entonces siento que este es como el espacio en donde yo puedo volver a conectar con esta palabra del Señor que es el nuevo evangelio. O sea, el Nuevo Testamento, todos los evangelios para mí son oro. Así que me encanta este espacio para poder estudiar la palabra en conjunto de ustedes y recordar cosas que a veces también a uno se le olvidan. Hoy me están viendo bien rarita. Me están viendo en este espacio donde tengo un cojín enorme de mi casa, el micrófono y tengo la Biblia aquí al lado, pero estoy un poco incómoda, así que hoy voy a leer la palabra desde mi teléfono. Pero tú, ahí en donde estás, busca un cuaderno, la Biblia y un lápiz para que tomes nota de todo lo que vamos a hablar hoy en este espacio bíblico y para que sea Dios hablando por medio de su palabra. Así que bueno, ponte cómodo y busca un poquito de agua porque va a ser un poquito largo. Te cuento que ahorita, hace una hora casi, estaba yo grabando mi podcast súper inspirada y de repente yo veo que esta luz está roja. Cuando voy a revisar la grabación no tiene audio. O sea, yo así como que no puede ser, pero esto no me va a ganar a mí, esto no me va a ganar porque aquí me quedo hasta que yo termine este capítulo. No quiero que me pase lo de la vez pasada, que realmente hasta 3 veces tuvimos que grabar el mismo episodio en días diferentes y bueno, al final casi que 7 meses después fue que pudimos hacer otro episodio para poderlo hacer, así que bueno. En el nombre de Jesús, que esto salga bien el día de hoy. Ponte cómoda entonces para que leamos el capítulo 7 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el juzgar a los demás. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que hay dentro de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, yo creo que este capítulo, en estos primeros versículos, lo que dice lo dice muy claro y lo dice también de una forma muy literal. ¿En qué sentido? Fíjense que dice, habla del no juzgar. Si nosotros nos vamos a la RAE, ¿qué significa juzgar? Significa dicho de un juez o de un tribunal determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Quiere decir que alguien que juzga es alguien que tiene la atribución de poder hacerlo. O sea, es un juez o un tribunal. Y en este caso, la palabra dice, no juzgues. Y fíjate que esto es una orden de parte del Señor. Es una orden clara en su palabra donde Él dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, como tú juzgas a otro, así mismo tú vas a ser juzgada. Y esto habla de varias cosas. Lo primero que tengo que decir es que recordemos que el único que conoce la verdad de nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes es el Señor, más nadie. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que Dios es el único que conoce nuestros corazones y la verdad que hay dentro de nosotros, Él es el único que puede juzgar. De hecho, por eso su palabra dice que Él viene a juzgar al mundo. Él, porque Él tiene la atribución Él tiene con qué. O sea, Él es el Señor y Él puede hacerlo, porque es Dios, Él puede juzgar. Pero nosotros, por el contrario, el Señor nos dice que no juzguemos. No juzgues para que no seáis juzgados. O sea, y como te acabo de decir, esto es una orden, o sea, no es como una opinión, no es un consejito que te están dando, no es un tip que es de recomendación, no, o sea, el Señor te está diciendo
no juzgues a los demás. Es como un llamado de atención. Y dice, también este versículo creo que habla mucho de lo que es el control y el dominio propio. ¿Por qué? Porque básicamente si tú te pones a analizar en qué momento nosotros empezamos a juzgar a los demás, y muchas veces lo hacemos porque tenemos primero nos dejamos guiar por nuestras emociones y a raíz de eso terminamos dando nuestras opiniones y en medio de nuestras opiniones terminamos juzgando a los demás sin muchas veces tener la verdad o el contexto completo del panorama. Y nosotros somos expertos en opinar en la vida de los demás, en el por qué el otro hace esto de esta manera. O sea, es un mal hábito que yo creo o un mal pecado, no sé, un pecado, el cual tenemos todos. Hay que controlar la lengua, hay que controlar la boca. Recuerden que nuestra boca dice la palabra que tiene el poder para destruir o para bendecir. Entonces, usa tu boca para bendecir a los demás y no para maldecir a los demás. No destruyas la vida de los demás. O sea, si tú no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, quédate callada o callado. Incluso el Señor lo dice en su palabra, ahorita no recuerdo el versículo, pero dice una parte que nosotros tenemos que ser lentos al responder. Nunca responder rápido, de inmediato, no, sino ser lentos en nuestra respuesta. Y no apresurarnos a hablar rápidamente. Y esto va de la mano con esto. No seamos apresurados en opinar sobre las demás personas, porque en medio de esa premura podemos llegar a juzgar a los demás. Si tú tienes control sobre tu carne, si tú tienes control sobre tu boca, si tú tienes control sobre ti mismo, entonces créeme que no vamos a caer fácilmente en juzgar a los demás. Y dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo. Esto es como básicamente el Señor diciéndonos, porque en vez de tú estar criticando al otro, no corriges primero lo que hay dentro de ti y luego vas y le dices a tu hermano qué es lo que tiene que corregir en él. Muchas veces nosotros también nos enfocamos en corregir a los demás cuando nosotros somos los primeros que tenemos que corregir las cosas que hay en nuestra vida para luego poder opinar sobre la vida de los demás. Entonces, es muy directo este pasaje, es muy claro, donde dice que no juzgues a los demás. Y dice también que cuando nosotros tenemos cosas malas en nosotros que tenemos que corregir y vamos y corregimos a nuestro hermano, le decimos, ay, es que tú tienes que corregir esto, esto y esto, básicamente nos volvemos hipócritas en medio de eso. Entonces cuidémonos, vamos a tener cuidado nosotros para no ser hipócritas con los demás, ni con nosotros mismos. Por eso dice, primero saca la viga, o sea, primero saca de ti lo que está mal y luego podrás ver bien para poder sacar la de tu hermano. Luego en el 6 dice, no des lo santo a los perros. ¿A qué se refiere a lo santo? Lo santo es todo lo que está bien o todo lo que está alineado a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, todo lo que es obediencia a Él. Estas son las cosas santas. Entonces, esas cosas santas, esas cosas íntimas, no la deja a los perros. A los perros no significa que está hablando literalmente de un collar de perlas que te lo vas a quitar y se lo vas a echar a tu perrito. No refiere a esto. Recordemos que el Señor hablaba con muchas parábolas. Entonces dice que lo santo, dice, no echéis vuestras perlas. Perlas hace referencia a una piedra preciosa, o sea, es algo precioso. Todo lo santo es precioso. Todo lo santo es valioso. Esas cosas santas y valiosas no se las des en bandeja de plata o de oro, de lo que tú quieras, a personas que no vale la pena que tú se las des o se las entregues. Y porque dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, cuida la santidad que hay en ti, básicamente. Cuida la santidad que hay en ti. Lo santo que hay en ti, cuídalo. Y no lo deja cualquiera, no lo deja a los demás, porque es algo santo. Yo creo que aquí no hay más nada que entender. De todas maneras, si ustedes quedan con alguna duda, me lo hacen saber para aclararlo, pero básicamente yo lo veo muy claro, donde el Señor nos dice que no tenemos que estar dándole a los demás las cosas que son de nosotros con Dios. No sé si me explico, o sea, lo tuyo íntimo con el Señor no se lo estés dando a los demás. Déjalo con el Señor, no se lo deja a los perros. Luego dice en el siguiente versículo, aquí en la Biblia que yo estoy leyendo en el teléfono, se titula como la oración y la regla de oro. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí nos habla de dos cosas importantes. La primera cosa importante es que nos habla de que nosotros somos malos. Y yo no sé si ustedes recuerdan o si lo vieron, pero hay un capítulo anterior a este podcast en donde nosotros llegamos a decir que nosotros somos malos. Yo se los explicaba con un pasaje bíblico donde el Señor dice que nosotros, todos nosotros, o sea, toda la humanidad, somos malos. Y yo sé que todos, cuando no conocemos a Cristo o cuando no conocemos las cosas de Dios, decimos, ay no, pero es que si yo no hago nada malo, o sea, yo soy buena gente, y como yo soy buena gente, pues yo soy buena persona. Pero no eres buena persona. Para el que es juez, el que conoce todas las cosas, para él no somos buenos. No somos buenos bajo ninguna manera. Incluso la palabra dice que no hay uno bueno, que el único bueno es Jesús, es Dios, el Padre. De hecho, a Jesús le dijeron que él era bueno, y diciéndole esto, él dijo, no, a mí no me llames bueno, yo no soy bueno, bueno es el Padre, y el Padre es el único bueno. Entonces vamos a tener por claro de que bueno solo hay uno, y es Dios. Fuera de Dios no hay ninguno que sea bueno. El único que fue bueno y perfecto fue Jesús. O sea, Jesús fue perfecto. Más nada. O sea, no hay más nadie en la tierra que haya sido igual o semejante a Jesús. Todos pecamos. Entonces, dice, aquí, una vez más, esto que te acabo de explicar, lo reitera la palabra, porque dice, pues si vosotros siendo malos, o sea, el Señor nos reitera en nuestra cara que somos malos, pero que somos malos y dentro de nuestra maldad sabemos dar buenas dádivas. Entonces, si nosotros que no somos buenos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más no lo hará el Señor? El Señor que sí es bueno, el Señor que da cosas buenas. O sea, Él va a dar cosas mejores que las que nosotros damos. Y aquí dice algo muy importante, es que también quiero mencionarte que este versículo muchas veces las personas lo agarran, y muchas veces han sido personas cristianas que lo agarran y lo desvirtúan. ¿Qué significa esto? Que agarran el versículo y como dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, tratan este versículo como si Dios fuera una lamparita mágica. Y yo te quiero aclarar hoy que Dios no es ninguna lamparita mágica, que no es un hada que se te va a aparecer y ay, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a cumplir. No es que tú le dices a Dios, oye, ay, mira, sabes que yo quiero ser millonaria, pum, amén. No funciona así. Lo primero que tienes que entender es que esto de pedir y se os dará significa que todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, todo lo que sea agradable para Dios, Dios te lo va a conceder. Por ejemplo, si a ti te gusta el esposo de tu amiga y tú le dices a Dios, ay Dios, concédeme que ese hombre me ame, Dios no te lo va a dar. O sea, y aquí la palabra lo dice, no es que tú dices, ay, bueno, aquí en la Biblia dice que si yo pido se me dará y que si yo busco yo hallo, yo le voy a pedir a Dios ese hombre que a mí me gusta que está casado. No, o sea, no funciona así. Y aquí quiero de verdad que seamos muy sensatos, porque hay personas que parece que no tienen nada de sensatez. Este versículo refiere no a que Dios es una varita mágica, porque Dios no es una varita mágica que cumple todos tus deseos y anhelos. No funciona así. Dios es un Dios que es un padre, y que como padre tiene toda él va a tener toda la disposición de querer ayudarte, de querer hacer cosas por ti y para ti. Y lo va a hacer eventualmente. Pero estas cosas son alineadas a su voluntad, a lo que para Él es bueno. Y hay muchas veces que para el Señor hay cosas buenas que nosotros decimos, no, eso no es bueno para mí. Y a la larga sí termina siendo bueno para ti. Porque ya lo dice el Señor en su palabra, mis planes son mayores que vuestros planes, mis planes son más altos que tus planes. Entonces, hay que tener ojito con eso, porque muchas veces nosotros queremos una cosa para nosotros que creemos que es buena, pero el Señor tiene otra pautada para nosotros. Y dice, entonces, entendiendo que este versículo no hay que desvirtuarlo y que habla de las cosas que están dentro de la voluntad de Dios y que son agradables para Dios, entonces
dice que tú tienes una promesa aquí con el Señor, porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que tú necesites, tú puedes hacer ese llamado al Señor y Él te va a contestar y te va a dar todas las cosas que tú necesites. Cuando dice buscad y hallaréis, cuando tú necesitas sabiduría, inteligencia, denuedo, estas cosas, cuando tú las pides, el Señor te va a ayudar. Cuando tú no tienes fuerza y las necesitas y las pides al Señor, el Señor te va a ayudar, porque aquí hay una promesa donde dice que si tú pides, si tú buscas, vas a hallar, y que si tú llamas, se os abrirá. Cuando tú necesitas un llamado de auxilio, tú llamas y el Señor te va a abrir, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esto nos habla una vez más de lo que es como esa hermandad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hace también referencia a este mandamiento que hace el Señor, en donde Él dice, ámense los unos con los otros, amen a los demás como ustedes mismos. Ustedes tienen que... Ustedes no, yo también. Todos tenemos este llamado de parte del Señor a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que hacer con los otros como nos gustaría que hagan con nosotros. Y yo creo que todo esto va alineado a una misma cosa, y es que ames a los demás como a ti mismo. Haz con los demás como te gustaría que se hiciera contigo mismo, porque eso es la ley y los profetas. O sea, básicamente de eso se trata la ley de Dios. Luego dice la puerta estrecha. Y fíjate que dice en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿A qué refiere esto? Bueno, te lo voy a poner de esta manera visual para que tú lo entiendas. Cuando el Señor habla aquí de la puerta grande, hace referencia a el camino por el cual pasa la mayoría de las personas. Y la puerta estrecha es el camino por el cual pasan muy poquitas personas. Esto habla de lo que es el caminar en Cristo, lo que es el caminar en la palabra de Dios. Ser cristiano suena muy bonito, pero no es fácil y no es para todo el mundo. O sea, ojalá fuese para todo el mundo, pero es que no todo el mundo camina en las cosas del Señor como al Señor le gustaría que aconteciese. El camino por el que pasa todo el mundo es el típico, ay, es que todo el mundo hace esto. Ay, pero es que, en cambio, el camino de la puerta estrecha, de la puerta pequeña, es angosto, es incómodo, es el camino que no nos gusta y el camino que pocos hallan, es decir, que no todo el mundo halla esta puerta estrecha. Si tú hallaste esta puerta estrecha, eres afortunado. Porque la palabra siempre nos va a decir cómo, cuándo y de qué forma tenemos que hacer las cosas. Siempre. O sea, la palabra siempre va a ser clara, pero también siempre te va a llevar por ese camino incómodo, por ese camino donde no quieres pasar, por ese camino donde no... O sea, por ese camino que te da incomodidad. En el video que se me borró, que les dije que estaba grabando y no tenía audio el video, hay un capítulo, o sea, ahí yo les estaba poniendo el ejemplo de cuando una persona, por ejemplo, no sé, es muy bendecida, tiene mucho dinero, pero está lejos de la voluntad de Dios. Y hay personas que hacen la voluntad de Dios, pero no, o sea, como que estas personas que siempre dicen como que, ay, Señor, pero ¿por qué si yo soy obediente a ti, entonces a mí no me va igual de bien, y este que no hace tu voluntad, entonces sí le va súper bien? Esa persona capaz le va súper bien, pero es una persona que no hace la voluntad de Dios y puede ser un impío. Recuerda que ya hay una promesa en la Biblia para todas las personas, tanto promesas buenas como promesas malas. Entonces, hay que pensar en frío, porque a veces a simple vista uno diría, no, bueno, o sea, qué injusto. El que no hace la voluntad de Dios, mira cómo le va súper bien. Y este que sí la hace, mira cómo le va. Pero el Señor aquí nos manda, básicamente, si tú lo analizas en frío, a poner los ojos en la esperanza que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la esperanza que es Él, tú sabes que puede ser en esta vida o en la siguiente, pero tú tienes una esperanza en Él y va a haber un resultado después que tú pases por la puerta estrecha. En cambio, por esa puerta, por donde va pasando todo el mundo, todo el que le va bien, pero que no hace la voluntad de Dios, por ponerte un ejemplo,
son personas que a la larga ese camino les va a llevar a la perdición. Personas que a la larga ya tienen una promesa guardada en la Biblia y que en la siguiente vida ellos no les va a ir igual de bien. Ay, Alexandra, entonces quiere decir que las personas, no sé, tengo que esperarme a la siguiente vida para que me vaya bien. Mira, no lo sé. Honestamente, cada caso es diferente. Solo estoy poniendo un caso hipotético, un ejemplo, para que puedas tener idea a lo que Dios refiere con la puerta ancha y la puerta angosta. Pero básicamente la puerta angosta es todo lo incómodo que vamos a pasar cuando caminamos con el Señor de la mano. Cuando caminamos en el camino del Señor, porque como te digo, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano te saca de tu zona de confort porque tienes que luchar contigo mismo, luchar con tu carne y al mismo tiempo luchar con la sociedad, porque la sociedad siempre te va a decir que hagas las cosas de una manera y Jesús te va a decir, no, haz las cosas de esta otra manera porque así es agradable a mí, porque así yo quiero que lo hagas tú, porque esto te conviene. Y muchas veces ni siquiera lo vas a entender, pero así tienes que hacerlo. Eso es pasar por la puerta angosta, y la puerta ancha es la puerta por donde pasa todo el mundo. Y es la puerta que básicamente el camino que lleva a la perdición. Entonces, eso es a lo que trata este versículo. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado claro. Recuerda que si algo no queda claro, lo puedes dejar en los comentarios y con todo el cariño te lo voy a aclarar. Vamos al siguiente, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y este es un versículo que a mí me encanta muchísimo, porque es de mis favoritos. O sea, yo siento que Dios ministró mucho la vida de mi esposo y la mía por medio de este versículo en muchas cosas. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ah, no, miren, ya va. Ah, no, sí, estoy bien. Ajá, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no es buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y esto va muy de la mano con el siguiente versículo, que te lo voy a leer y luego te doy el contexto general para que me entiendas, porque siento que va muy de la mano. El siguiente dice, nunca os conocí. Todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Básicamente este versículo nos habla, a mí cuando recientemente yo leí este versículo, recientemente me refiero a la primera vez las primeras veces que yo lo leía y lo estudiaba y meditaba en él en los devocionales, para mí fue muy impactante, porque esto nos está diciendo que hay muchas personas que actualmente profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros, y son personas que no van a ir al reino de los cielos. Son personas que están vestidos de lobos rapaces. Son personas que no son verdaderamente, en el fondo de su corazón, no son verdaderamente cristianas porque no hicieron la voluntad del Padre. Fíjate que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, son lobos a la larga que tratan de engañarte. Por eso también el versículo de la Biblia, donde el Señor nos dice en su palabra, el enemigo está pendiente de quién puede, o sea, está como león rugiente, y el enemigo también viene a la tierra a matar, a mentir y a destruir. Entonces, hay muchas personas que el enemigo va a tomar para engañarte, para destruirte o para matarte, porque al fin y al cabo ese es el objetivo. Entonces, aquí el Señor nos dice que nos guardemos de estos falsos profetas, de estas personas que son falsas cuando dicen que
que son cristianas, pero en el fondo no son cristianas. Y esto me llama mucho la atención, porque yo antes, cuando escuchaba, yo soy cristiano, yo enseguida, sí, mira, este es cristiano, qué fino y tal. Pero mi mamá siempre me decía, no creas en todo lo que ves, no creas en todo lo que ves. Y yo, sí, ¿por qué será? Y luego reafirmé esa palabra con este versículo, porque ciertamente hay muchas personas que te van a decir que son cristianas, pero en el fondo no lo son, y son lobos rapaces. Son personas que están pendientes de destruir tu vida, y a veces tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Cómo vas a reconocer un falso cristiano delante tuyo? Lo vas a reconocer por los frutos. Por eso te decía, dame un momento porque te voy a explicar estos dos versículos o estos dos párrafos en conjunto. Porque lo primero que tenemos que entender es que hay muchos profetas o personas dentro de, digamos, el mundo cristiano, por decirlo así, que van a profetizar, van a echar fuera demonios, van a hacer milagros, y son personas que no vienen de Dios, son personas que no van a entrar en el reino de los cielos, son personas que incluso no hacen la voluntad de Dios, aunque por fuera se vean bonitos, agradables y aceptables. Hay que tener mucho cuidado y pedirle mucho discernimiento a Dios, porque hay veces que si nosotros no estamos pendientes de esto, podemos ser una presa fácil para el enemigo. Por eso también es importante que continuamente hagamos estos estudios bíblicos y continuamente también estemos no solo estudiando, sino leyendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando, buscando las cosas del Señor. Porque el mismo Señor lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no conocemos de las cosas, de las escrituras del Señor, es muy fácil que venga cualquiera a engañarnos y a decirnos, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice aquello. Por eso yo también les pongo siempre los párrafos con los versículos bíblicos, o les digo los versículos bíblicos para que ustedes lo busquen en su casa y puedan leer el versículo de la mano conmigo y vean que no es algo que yo estoy inventando, que lo que aquí decimos es lo que dice la palabra. Y no todos son así. Hay muchos que te dicen, no, bueno, en el capítulo tal de la Biblia dice esto, pero te están engañando, te están diciendo cosas que no son verdaderas, cosas que no son ciertas. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, porque aunque parezcan inofensivas, lo que buscan es destruir tu vida. Entonces, aunque muchos tú los veas haciendo milagros y profetizando y hablando de Dios, no vienen de Dios. Es muy impactante esta palabra porque yo cuando lo meditaba, yo decía, puede ser que haya gente que ahorita en Instagram, por ejemplo, yo los esté viendo, pero resulta que esta persona, a la hora de la chiquita, es una persona que no va a entrar en el reino de los cielos y yo la estoy tomando como un referente. Así que hay que estar muy, muy pilas y muy, muy atentos. Entonces, bueno, también creo que aquí he sido muy clara y muy concisa, la palabra es muy literal en esto. ¿A qué se refiere con los frutos? Para profundizar un poquito más en esto, los frutos es lo que la persona hace. Cuando una persona, tú dirás, bueno, ¿cómo yo voy a diferenciar a un cristiano de otro? Uno que parece que es cristiano pero que en verdad en el fondo no lo es. Hay que ver los frutos por los cuales esta persona actúa. Los frutos es lo que esta persona ya ha hecho, o sea, te lo voy a poner de esta manera. Vas a ir a Google y vas a poner ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Yo lo voy a poner aquí. Son los frutos. Yo lo estoy buscando porque no me acuerdo, no porque no me lo sepa, ¿ok? Fíjate lo que dice la palabra de los frutos. Mira, que ahí está una imagen y todo. Ajá. Ya va. Dice que los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5, 22 al 23. Y dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Si tú ves que hay una persona que dice ser cristiana, que sigue a Cristo, que hace milagros, que hace cosas sorprendentes, que se viste bonito, que habla muy bonito de Dios, tienes que tener el oído muy finito, con un filtro muy claro, para que puedas escuchar cuáles son esas cosas que está predicando esta persona. Si esa persona no tiene ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni es una persona que tiene benignidad, aquí de hecho me salen los significados, lo podemos estudiar brevemente. Fíjate lo que dice. El amor
Es la característica principal que abarca a las demás virtudes, manifestándose en el amor desinteresado hacia Dios y hacia los demás. O sea, una persona que tú ves que ama a Dios y a los demás, no solamente a Dios. Gozo es la alegría que se experimenta por las bendiciones de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Luego dice, paz es la tranquilidad que proviene de tener una relación pacífica con Dios y que se manifiesta en paciencia y buen trato hacia los demás. Paciencia es la capacidad de soportar las dificultades y ofensas de otros sin resentimientos. Benignidad es la disposición de hacer el bien a otros, reflejando la manera que Dios se relaciona con su pueblo. Bondad se manifiesta en obras prácticas y en desear el bien a los demás. La fe, en este contexto, se refiere a la fidelidad y la confianza constante en Dios. Mansedumbre implica humildad y espíritu dócil, no debilidad, sino más bien disposición a servir. Recuerden que venimos a servir y no a ser servidos. Templanza es la moderación y el dominio propio sobre los instintos y deseos. Si los quieres anotar, los puedes poner en Google simplemente como frutos del Espíritu Santo y te van a salir. O mejor dicho, ve a la Biblia, siempre ve a la Biblia. Y en la Biblia lo vas a buscar en Gálatas 5, 22, 23 y ahí te va a salir cuáles son estos frutos. Yo creo que lo que más me impresiona de todos los frutos del Espíritu Santo es que todos de una manera implícita están ligados a Dios. Todos están ligados a algo de Dios, de alguna u otra manera. Entonces, cuando tú haces esto, de hecho a mi esposo y a mí nos pasó que empezamos a pasar el filtro de la Biblia por medio de las personas que estábamos escuchando. Y adivina qué, hubo muchas personas que rasparon ese filtro, que rasparon esa prueba y que nos dimos cuenta que había muchas personas que estábamos escuchando que realmente no venían de parte de Dios y que hablaban muy bonito, pero que hablaban más, por ejemplo, de la abundancia, de la prosperidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque también hay muchas iglesias, por ejemplo, que hablan demasiado de cómo tener negocios, de cómo ser próspero, de las bendiciones que Dios quiere darte. Y ciertamente sí, el Señor quiere bendecirte, quiere que tú prosperes en todo, pero primero siempre, y el 90% del evangelio siempre debe de hablarte es del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso es lo más importante. De qué es la misericordia de Dios, de entender las cosas que no entendemos en el día a día. Por ejemplo, saber qué es el Espíritu Santo, quién es, cómo habla, qué hace, qué no hace. O sea, todas las cosas básicas de la Biblia. Yo creo que las bendiciones de Dios sí son muchas, porque hay muchos tipos de bendiciones, pero lo primero por lo que tú puedes filtrar, por ejemplo, una iglesia donde estés yendo o una iglesia que quieras empezar a ir, es escuchar el mensaje que ellos te están dando. Tienes que ir a una iglesia donde haya sana doctrina, una iglesia donde las personas que prediquen el evangelio tengan estas características. Las personas que tú sigues dentro de tu Instagram, dentro de tus redes sociales, deben tener estas características si te hablan de Dios, porque entonces si las tienen, tú vas a saber que es una persona que es digna de que tú la escuches, es digna de que tú hagas lo que esa persona te recomienda, porque puede que sus recomendaciones las esté sacando de la Biblia y no de sus opiniones. Y si ustedes se ponen a escuchar próximos videos de Dios y cosas así, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que te habla de Dios y te empieza a hablar de la abundancia, o te habla de Dios y de la ley de atracción, y a veces tú ni siquiera te das cuenta. Y hay que ser muy celosos con este tema, porque es muy fácil de que si tú no conoces la palabra, la gente vaya y te engañe. Por eso siempre estudia la palabra en tu casa. ¿Es necesario la iglesia? Sí, sí es necesario, pero también es necesario, y aún mucho más necesario, que tú estudies la palabra diariamente. Y por eso es la razón de ser de este podcast, que tú puedas tener alguien que de manera muy simple y amena te pueda explicar las cosas bíblicas, de una manera que tú lo entiendas, que tú lo manejes, que tú lo comprendas y lo puedas llevar a la práctica. Entonces, queridas amigas y amigos, tengamos mucho discernimiento en medio de las personas que escuchamos, que vienen hablando de parte de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, así como nos lo dice el Señor. Recordemos sus propias palabras.
donde él dice que muchos van a profetizar, van a hacer milagros, van a hacer cosas wow, que tú vas a decir, wow, este tipo de verdad hace una cosa extraordinaria, pero que a la hora de la chiquita son personas que no provienen de parte del Señor. Así que mucho cuidado, mi gente, mucho cuidado con quien escuchas, mucho cuidado con la iglesia a la que estás yendo, mucho cuidado con los influencers que hablan de Dios. O sea, tienes que tener mucho cuidado con todo, porque en verdad es muy fácil ser engañados. No seas una presa del enemigo para que te engañe y te manipule a su antojo. Recuerda que lo que hablamos ahorita, el camino estrecho, a veces el camino del Señor va a ser el camino más difícil, pero va a ser el camino que guarda una promesa, una esperanza y una recompensa para ti en la próxima venida. Y mientras vives en esta tierra, tienes una esperanza en Él. ¿Ok? Y luego, finalmente, vamos a leer el que dice los 2 cimientos, que sería el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dijeron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Básicamente, aquí cuando el Señor nos da la parábola de la casa que está edificada sobre la roca y la que está edificada sobre la arena, nos habla de los problemas de la vida. Es decir, cuando tú estás fundado y fundamentado en la palabra de Dios, tú haces cumplir su palabra, tú vas al pie de la letra, estás en obediencia, no importa qué tipo de problema pueda venir a tu vida, porque el Señor lo va a resolver, porque tú vas a sostenerte firme en el Señor. Por eso también el Señor en los Salmos dice, cuando David lo hablaba y lo recitaba, él decía, el Señor es mi esperanza, el Señor es mi ayudador y mi pronto auxilio. Cuando tú pasas y atraviesas un problema, el que es tu pronto auxilio es el Señor. No son tus contactos, no son tus amigos, no es tu familia, es solo y celosamente el Señor. Cuando tú haces su palabra, buscas su rostro, su voluntad, cuando estás de la mano con Él todos los días de tu vida, cuando estás entregado a Él en intimidad, cuando tú caminas con Él, o sea, para ti todo es Dios. Y toda tu vida depende de Dios y tus decisiones las tomas basadas en las Escrituras, basadas en su palabra, basadas en lo que tú sabes que es agradable para Él. Si tú eres una persona que te interesa agradarle a Cristo, no importa el tamaño del problema que venga sobre ti. De verdad, no importa. Y no importa si es financiero, de salud, de pareja, lo que sea. El Señor peleará por ti. El Señor va delante de ti. Tú vas a ser como esa casa firme sobre la roca, que no se va a caer en medio de la tormenta. No se va a caer en medio de los problemas. Pero en cambio, el que escuchó la palabra de Jesús y no la hace, el que escuchó la palabra de Dios y se la pasó, o sea, le entró por un lado y le salió por el otro, cuando vengan los problemas se van a llevar a esta persona. ¿Qué se refiere? ¿Que se va a morir esta persona? No lo sé, porque depende del problema que estemos hablando. Pero lo que sí estoy segura es que tú tienes un ayudador cuando tú empiezas a hacer la palabra del Señor, cuando tú empiezas a cumplir la voluntad de Él. Hay una esperanza en Cristo continuamente que te ayuda a sobrevivir a los problemas que vienen y a las situaciones que vienen delante de tu vida. Y esto no es para todos. Parece que sí, pero realmente no es para todos. Recordemos que para los que no creyeron en Dios, las promesas de Dios son para los hijos de Dios, más nada. Y como te lo dije en el podcast pasado, no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que oyen su palabra y la obedecen. Los que son hijos de Dios son las personas que hacen cumplir sus escrituras. No el que dice, ay, yo soy cristiano, pero hago exactamente lo contrario a Dios. ¿Sí me explico? O sea, y yo sé que hay mucha gente que no conoce a Dios que dice, ay, pero es que todos somos hijos. No, no todos somos hijos, todos somos creación, pero no todos somos hijos. Y para solo el grupito que somos hijos, que somos los que estamos así con el Señor,
hay promesas que el Señor guarda para nosotros. Y una promesa es que tú vas a sobrevivir a todos esos problemas que vengan cuando vengan, porque tú vas a ser como esa casa firme sobre la roca, ya que la roca es Cristo Jesús. Por eso él también, en otro versículo bíblico, se compara a la piedra angular. La piedra angular, yo lo busqué un día que tuve un devocional, es cuando tú buscas es como una piedra clave que había antes en las construcciones o que hay en las construcciones. Es un tema con arquitectura. Y la piedra angular es como lo que sostiene todo. Si esa piedra angular no está, todo se cae. Asimismo, es la analogía que el Señor nos hace con él. La palabra de él y él en sí per se, o sea, Dios mismo, es la piedra angular. Cuando Dios no está en la ecuación, cuando Dios no está en tu vida, todo se va a venir abajo. En un momentico, o sea, en la primera tormenta, todo se cava, todo se cae. Pero cuando Él está en el medio, todo se sostiene porque Él es esa roca firme. Y finalmente, con esto cerramos este podcast. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba porque no era como lo enseñaban los escribas, ¿ok? Yo voy a buscar ahorita ChatGPT. Mire, yo no sé si ustedes lo hacen, pero por lo menos yo cuando estudio la palabra, últimamente me estoy apoyando mucho en ChatGPT para entender los contextos históricos de la Biblia, porque no todos son iguales y es muy importante, a veces nos ayuda a entender pequeños detalles que nos dan mayor comprensión. Entonces yo ahorita le voy a decir a mi amigo GPT que me ayude a entender, le voy a decir, dame el contexto histórico de Mateo capítulo 7 para entender mejor qué hacía Jesús en ese momento. Y miren, no saben cómo me ha ayudado, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Brutal, me ha ayudado muchísimo. Y sobre todo porque a veces el Antiguo Testamento se pone un poquito denso. Entonces mira lo que dice. Situación en ese momento. Lugar, Jesús estaba en Galilea, probablemente en una ladera cerca del mar de Galilea. Dato curioso, el mar de Galilea no es un mar, era un río, porque todos los que dicen mar en la Biblia en ese entonces no era mar como tal, sino que en la actualidad son ríos. Lo que pasa es que en ese momento como que parecía mar, pero no era mar. Algo así leí hace un buen tiempo. Entonces dice, era un lugar abierto donde se podía enseñar a las multitudes, pero también había un grupo más íntimo de discípulos cerca de él. Momento de su ministerio, este es el inicio de su ministerio público. Ya había comenzado a predicar, a sanar enfermos, a hacerse conocido. La gente se aglomeraba porque venían en él autoridad distinta a los fariseos y a los escribas. O sea, los fariseos y los escribas eran personas que predicaban la palabra en ese momento, pero lo hacían de una manera como forzada. Muchas veces te explicaban la palabra y muchas cosas de las que ellos explicaban en la palabra ni siquiera lo aplicaban a su vida. Entonces era como que, más bien era como que mírame quién soy yo, porque en aquel momento también algo importante es que si tú estabas ligado a algo con Dios, estabas estrechamente ligado también a cosas políticas. Entonces, que alguien en ese momento pudiera predicar la palabra era porque era alguien estudiado o porque era alguien que tenía dinero. No era así como ahorita que cualquiera te predica la palabra. No, en ese momento era gente pudiente la que podía realmente leer las escrituras, el que podía interpretar las escrituras, el que podía, sí, llevarlas y entenderlas. Y ellos estaban estrechamente ligados a la política de Roma, por ejemplo, en ese entonces. Entonces dice que bueno, sí, él se estaba comenzando a hacer famoso en este momento. ¿Quién era su audiencia? Era una mezcla entre sus discípulos, así como nos los muestra la serie The Chosen, que recuerda que siempre te la recomiendo, que estaban enseñando que tenían una enseñanza directa sobre cómo vivir en el reino de Dios, multitudes de judíos comunes, muchos pobres, marginados y enfermos. Probablemente también fariseos y escribas que observaban con el ojo crítico. Si ves la serie The Chosen en cualquiera de sus temporadas, vas a ver que esto es tal cual como lo dice. O sea, ellos por ahí se metían como para chismear, pero a la hora de la chiquita había mucha gente que escuchaba a Jesús. A ver, ¿qué otra cosa aquí interesante te puedo decir? Dice, Jesús estaba concluyendo un gran discurso inaugural de su ministerio. O sea, quiere decir que esto fue una de las primeras enseñanzas que él dio, enseñando cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios.
No era solo teoría, estaba contrastando la religiosidad superficial con una vida transformada desde dentro. Su mensaje chocaba con las estructuras religiosas de su tiempo y ofrecía esperanza a la gente común, presentando a Dios como un Padre cercano y justo. Y en aquel momento, y ya ahora sí de verdad con esto voy a cerrar, algo que he aprendido es que en el Antiguo Testamento antes estaban las cosas que eran inmundas. Las cosas que eran inmundas eran las cosas que pues no podían estar dentro del tabernáculo de Dios, que para ese momento era donde habitaba la presencia de Dios en ese tiempo. Por ejemplo, si a una mujer le venía la menstruación, esta mujer era inmunda por una cantidad de tiempo y tenía que hacer un ritual para que fuera limpio otra vez y pudiera entrar otra vez al tabernáculo y todas estas cosas. Me llama mucho la atención porque en la serie esta de The Chosen hay partes, o bueno, en general yo también me lo imagino así, hay muchas veces en donde los fariseos y todos ellos veían a alguien y era como que no, porque tú eres inmundo, no, porque este es inmundo, ¿sabes? Lo veían así como clase aparte, como que tú no tienes que pertenecer aquí, tú no eres parte de aquí. Y a la hora de la chiquita, me gusta mucho este final porque básicamente dice algo que es muy cierto, y es que Jesús vino a la tierra a presentar a Dios como un Padre justo y cercano. Y me llama la atención muy fuertemente la palabra cercano, porque en el Antiguo Testamento, esto es simplemente una opinión mía, pero yo creo que Dios no se sentía tan cercano como en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento tú sientes a Jesús sentado al lado tuyo tomándote de la mano, pero en el Antiguo era como una entidad grande que hablaba y que de hecho ni siquiera se comunicaba con todos. Por ejemplo, cuando en la época de Moisés, él hablaba solo con Moisés y ya. Y de vez en cuando con Aarón, de vez en cuando. O sea, que cuando tú escuchabas algo de Dios era porque, había un sacerdote que te decía qué fue lo que le dijo Dios que te tenía que decir. O sea, el contexto, digamos, del Antiguo Testamento era completamente diferente a como tú lo vives hoy y a como lo vivieron los discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces, el resumen de todo esto es que es súper importante y maravilloso que el Señor nos haya dado a Cristo como esa persona que vino a presentarnos a Dios como lo que es Él, y que no es solamente un fuego consumidor y radical como se puede ver en el Antiguo Testamento, sino que también es un Dios cercano que es Padre, así como está en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, obviamente. Entonces, bueno amigos, creo que este podcast se hizo súper largo, creí que iba a tardar como 20 minutos, llevamos 47 minutos, pero de verdad que me encantó este capítulo, tenía muchísimo tiempo sin leerlo, muchísimo tiempo sin recordarlo, así que para mí ha sido un placer poder estudiar estas santas escrituras. Hay un versículo del Señor donde Él dice que la palabra es como esa agua que quita la sed, es como ese refrigerio del cuerpo, y yo siento que, o sea, toda la palabra de Dios es un refrigerio del cuerpo, pero yo creo que aún más el Nuevo Testamento. O sea, yo estoy enamorada del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, enamorada. O sea, amo la manera en cómo el Señor nos enseña, cómo Él es un maestro, cómo Él nos habla con tanta cercanía, cómo está al lado tuyo escuchándote, cómo te da promesas. Algo que me gustaba mucho era que Él guardaba promesas tras promesa en cada uno de sus sermones, en cada una de las cosas que daba, y en medio de las promesas hay esperanza. O sea, nunca es como que estás perdido ya y triste por ti, no, sino que hay esperanza para los que habitamos en medio de Cristo Jesús. Así que bueno amigos, amigas, espero que hayan tomado mucha nota, que le hayan sacado mucho provecho a este versículo bíblico. Espero que realmente el Señor se haya glorificado en medio de todo esto, que hayas entendido lo que antes no entendías, o que te lleves un nuevo conocimiento si anteriormente no habías podido estudiar o entender o leer este Nuevo Testamento, este capítulo 7 de Mateo. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad el próximo viernes a la 1 de la tarde para que saquemos, no vamos a seguir con el estudio de Mateo 8, sino que seguimos con un capítulo de
Viviendo en la Palabra. Recuerden que Viviendo en la Palabra es una sección en donde vamos a hablar de todo lo que es el caminar en Cristo Jesús, donde aclaramos dudas, donde sí, básicamente aclaramos dudas sencillas sobre cómo orar, cómo acercarme a Dios, cómo sé si Dios me está hablando, este tipo de cosas. Entonces esperen el capítulo de la semana siguiente porque va a estar muy interesante y probablemente respondamos dudas que tienes en medio de tu corazón. Fue un placer para mí estar aquí presente para ustedes. Tomen notas, anoten en los comentarios si tienen alguna duda que quieran aclarar. Y bueno, los dejo, un beso enorme. ¡Mua! Chao, hasta el próximo capítulo.